Pa, ¿Qué tal? oye, supongo que nos tratamos, ¿no? Como nos tratamos normalmente, ¿no? Sí. ¿Para qué tener poses, verdad? Exactamente, sí. O sea, ¿cómo me acomodo entonces? ¿Ahí está mejor? Sí. Ya, ok. Eh, Ya. ¿Tú no has hecho radio todavía? perdón la mala cara, pues yo estoy No, tratando de buscar una luz, estoy mal dormido, estoy demacrado, no te estoy preocupes. fundido. No, no. Se nota que es un padrino, ¿no? ¿Nos parecemos? Sí, cada uno bastante. más pesimista que el otro. Qué bueno, ya. Un abrazo, Carlos Andrés. Yo, pesimista, Hola, hola. pesimista no soy para nada, crítico. Pero Mario sí me dice que a veces soy fatalista. Ok, Mícar, esta noche estrenas Laberinto a las 19 horas y ese documental recrea e investiga los hechos de octubre 2019. Ya te imaginas lo oportuno o lo inoportuno, después te voy a preguntar de eso. ¿Qué ha resultado el tema? Esta es la semana de eso. Resúmenos para quienes no estén al tanto, especialmente acá en Guayaquil, donde es la mayoría de audiencia de la radio. ¿Qué recoge el Laberinto y qué novedades tiene tu documental de esta noche? Bueno, empezaría explicando el título. Laberinto, le puse laberinto porque explicar los eventos de octubre no es un tema sencillo. Es decir, no es como recorrer un camino recto en donde el punto A te lleva al punto B y así hasta el final. Yo desde el inicio tenía una premisa. Yo pensaba que octubre no era un evento aislado, sino que era si tú quieres, una batalla dentro de una guerra. Esa guerra tiene múltiples batallas. Octubre fue una de las más fuertes, una que casi quiebra la sociedad en dos, una que generó muchas heridas en el país, pero no es un evento aislado, es un evento dentro de una guerra que yo califico como el intento del crimen organizado por tomarse el poder político. Y claro, cuando uno lo plantea así, es muy dramático, mucha gente puede creer que es inverosímil, y por eso es importante tratar de explicarlo, y para explicarlo hay que entrar a lo que yo conceptualicé como el laberinto, porque el laberinto son estas fuerzas, son estos hilos que están por debajo de la sociedad, sobre los que nosotros actuamos y cuyas fuerzas en su mayoría desconocemos o cuyas relaciones no entendemos. Ya, Carlos Andrés, tú empezaste diciendo que partiste de una premisa y el documental era un esfuerzo para probarla o negarla. ¿Qué elementos nuevos encontraste que te permitieron ratificar, documentar, que es la parte más importante? Porque yo tenía la misma sensación que tú, pero no encontré los mismos elementos que tú has encontrado en tu investigación de casi 2 años. ¿Cuáles son las novedades allí? Bueno, pues algunas. Lo primero viene de elegir un ángulo. Mucha gente se concentra, por ejemplo, en el incendio de Contraloría, se concentra en lo que sucedió en la Casa de la Cultura, pero la verdad es que tú tienes que salir del epicentro del centro de Quito, que fue, digamos, el corazón de las protestas en ese mes, para ver lo que sucedió en las periferias de la ciudad. Y cuando tú analizas lo que sucedió en la periferia de la ciudad, por ejemplo, si vas a un barrio como Guamaní, que es un barrio pobre, que es un barrio que tiene calles de segundo y tercer orden, y descubres que en barrios como esos las calles fueron bloqueadas por decenas y que habían en cada bloqueo material de construcción que tiene que ser llevado allá por alguna volqueta, que habían llantas que tienen que ser llevados por un equipo logístico y que habían personas y que esas personas no pertenecían al barrio. Tú te preguntas, bueno, ¿por qué estaba pasando esto en Guamaní? Si la protesta era contra el gobierno, en teoría, en el centro de Quito. ¿Por qué había un operativo para que la gente en Guamaní, que es gente pobre, que es gente de medianos recursos, no pueda trabajar, no pueda operar, sea asediada? ¿Y por qué además alguien está tratando de convencernos de que eso es espontáneo, de que eso es una protesta social, de que eso debe ser enaltecido y dignificado? ¿Por qué hay estos políticos que están tratando de vendernos la idea de que esto fue protesta social, cuando si nos metemos en los detalles es evidente que no fue una protesta Carlos Andrés, social, sino un operativo? antes de ver un fragmento de eso, porque Gisela Buendía me preguntaba al comenzar de qué se trata y le di una ligera explicación, y luego Mario Tamayo tiene un comentario que quiero que te transmita a ti sobre Propagandia, que es el anterior documental, o uno de los anteriores de otra cosa. Pero antes de eso, yo te comenté hace 2 semanas, 3 semanas, que el documental era tan poderoso que yo creía que tenía la capacidad de cambiar o de revertir
la decisión que tomó anteayer la Asamblea. En esa línea, yo hice un programa, quizá pensando vanidosamente con la misma idea, de ver a su manera sobre el tema de las amnistías, hace 2 o 3 semanas, pero en comunicación de paso uno es ninguno. Hizo barullo un día, tuvo recordación al día siguiente y después se olvidó y dejaron licuarlo hasta que nos cogieron con la guardia baja anteayer. ¿Por qué no 15 días antes? ¿Por qué no un mes antes? ¿Por qué tu timing me dijiste no me da para el 11 de marzo, sino el 11 de marzo y no más que el 11 de marzo? Sí, de hecho ahorita estoy exportando y creo que me va a demorar 1 hora más de lo que prometí. Porque, a ver, yo no trato de hacer mis trabajos para interferir en el quehacer político. Si yo me pusiera ese objetivo, viviría frustrado. Eso yo lo aprendí hace muchos años con Taromenani. Yo también quería detener el genocidio de los pueblos ocultos con mi documental y no lo pude detener. Yo lo que trato de hacer es de trabajar en otros niveles. O sea, yo trato de trabajar en la conciencia de la gente para que cosas así no vuelvan a suceder, para que la gente tenga más elementos de juicio y para poner cosas sobre la mesa que como sociedad nos ayudan a llegar a la verdad. Formidable. Es una tarea mucho menos inmediata, pero mucho más efectiva en el largo plazo. No lo dudo. Si es que yo quisiera detener digamos, a Paola Pavón y a Virgilio Hernández en sus amnistías, me estaría poniendo un objetivo que es para mí imposible y absurdo. Además, yo no tengo por qué estar tratando de hacer eso. Mi tarea en la sociedad es otra. Y como cineasta también. Bueno, ya ven ustedes por qué somos tan diferentes, ¿no? Ya ven por qué él es cineasta y yo soy periodista. Yo quiero incidir en lo inmediato, sí, porque creo que si resuelvo lo urgente puedo pasar a lo importante. No, Carlos Andrés tiene, ni siquiera lo voy a poner en sus palabras, la visión que le acaban de escuchar a él en sus cosas, porque aunque es mi hijo y discutimos mucho, tengo que también ser respetuoso con sus conceptos. Gisela, esto que viene es para ti. Mira, acabamos de oír la explicación que él dio de que no quería concentrarte tanto en la Contraloría, en la Casa de la Cultura, sino en la periferia. Mira un fragmento que es impresionante por lo que esas estadísticas demuestran. Ahí va, dura apenas 1 minuto. Según los vecinos del barrio, el redondel de la Villaflora fue asediado durante al menos 8 días durante las protestas de octubre. Hicimos un ejercicio para calcular la logística que demanda bloquear el redondel. Para impedir la circulación, deben obstaculizarse al menos 8 de los 9 carriles que componen el redondel. Para bloquear un carril, se necesita gente, material de construcción y llantas. Cada carril necesita al menos 3 llantas, que se consumen por un lapso de 4 horas en promedio. Bloquear todo el redondel demanda al menos 24 llantas cada 4 horas. En un lapso de 8 días, 1.152 llantas deben quemarse para bloquear el redondel. Suponiendo que se quemaron llantas solo el 30% del tiempo, se emplearon unas 345 llantas solo en este punto de la ciudad. A eso deben sumarse las personas que se tomaron el control de la zona, más alimentación y agua para operar. 18 horas 57 minutos, 17 horas 57 minutos. ¿Qué es lo relevante de este recuento estadístico y análisis casi físico cronometrado que has hecho ahí? Tumbar el relato de que esto fue espontáneo. Las personas que estuvieron atrás del operativo de asedio, de acoso a la ciudad y de este intento que estuvo a punto de quebrarnos como sociedad, impulsa el relato de que esto fue espontáneo, de que la gente salió espontáneamente a protestar. Eso es mentira. O sea, por supuesto, mucha gente salió a protestar, pero el operativo de asedio, de cierre, de asedio a los ciudadanos en todo Quito, por no mencionar todo lo que pasó en el Ecuador, no fue un operativo improvisado. Y si bien a muchos nos resulta obvio, a muchas personas no les resulta obvio. Entonces, cuando tú te pones a hacer un análisis logístico, ok, solo en el redondel de la Villaflora, que ni siquiera era el epicentro del conflicto, estuvieron controlando y deteniendo el tráfico y atacando ciudadanos durante 8 días, cerrando negocios y todo eso, ok.
veamos lo que eso demanda en términos de llantas, en términos de gente, en términos de logística. Y cuando tú analizas lo que eso demanda, te das cuenta que solo para el redondel se necesitaba un operativo gigantesco. Carlos Andrés, te han estado escuchando con atención Gisela Buendía y Mario Tomayo, que conducen conmigo este programa y tienen inquietudes para ti. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un Hola. gusto otra vez poder conversar. Le revisaba un par de tweets tuyos de algunos días atrás, mencionando, adelantando un poquito lo que es Laberinto, y hay algo que me llama la atención, porque mencionas mucho que es en este documental impacta mucho el formato. ¿A qué te refieres con el formato del documental? No sé a qué te refieres con eso. Por No sé ejemplo, qué dice, el quisieras laberinto sobre el causa formato. mucho impacto por su formato. Sin embargo, no revela nada particularmente nuevo, más que todo es unir los puntos. Pues no recuerdo haber dicho eso exactamente, pero ¿Te lo en leyó? de unir los puntos, Un ratito, léelo el tuit otra vez, please. Fue del 10 de abril Ya. del año pasado, que hace mucho tiempo. Ok, por eso es. Ya, Te has ok. metido a investigar. El Laberinto A ver, es causa que- mucho a ver, impacto por ya, su formato, ya. sin embargo no revela Ok. nada particularmente nuevo, más allá de unir los puntos. Ok, ya sé a qué te refieres. A ver, es que Laberinto es una serie de 4 capítulos. El primero ya fue publicado en abril del año pasado. Ujú. Y ese sí lo quise apurar antes de la elección, porque el país estaba jugando algo tan espeso que yo quise acelerar la publicación de ese capítulo. En el primer capítulo de Laberinto, yo trato de llegar a los orígenes de octubre de 2019. Y si tú quieres buscar el origen de octubre de 2019, tal vez te suena exagerado lo que voy a decir, tienes que ir al financiamiento de las FARC al correísmo en el 2006, me parece que fue. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese momento es cuando empiezan las relaciones entre el poder político y el narcotráfico y el crimen organizado. Ahí es cuando empiezan a comprometerse, ahí es cuando empieza a comprometerse la relación del Estado con el crimen organizado. A partir de ahí vienen un montón de acciones, una tras otra, a eso me refiero yo con unir los puntos, que vistos de manera individual pueden ser entendidos como una acción pues aislada, pero vistos de manera conjunta representan sin duda un plan estratégico. El Ecuador, desde el 2007, empieza a operar para facilitar la operación del narcotráfico en Ecuador. El poder político empieza a actuar de esa manera. ¿Ya? Hoy en día, el 90% de la salida de cocaína del Ecuador sale de Manabí. ¿Tú crees que eso hubiera sido posible si es que la base de Manta hubiera seguido ahí? El momento en que el correísmo se pelea, se rompen las relaciones entre el crimen organizado y el poder político. Y el correísmo, digamos, de Rafael Correa empieza a perder terreno en la justicia. Empiezan los juicios por el caso Sobornos, empieza él a perder territorio, empieza a perder la guerra. Se nos cortó internet, hubo un problema ahí. No, Ahí, ¿se recuperó? En paralelo, en paralelo, tú puedes hacer un paralelo. Perdón, ¿me perdieron? Sí, Un estamos ratito, ahí. fueron 5 segundos, sigue, te estamos Ya. escuchando, sí. Tú puedes hacer un paralelo entre, por ejemplo, el progreso de los juicios al correísmo y los ataques en la frontera norte de Huacho a militares, posterior secuestro de periodistas. Y sucede que el contexto político de los eventos de octubre es la sentencia que estaba por anunciarse en esos días por el caso Sobornos. Increíble. Ya, Una cosa Rafael más. Correa. Una cosa más. Gisela, recuérdame lo que me preguntaste al principio sobre esto, yo no sabía cómo contestarte. Que por qué te parecía tan sencillo, contar la historia, pero que realmente era difícil encontrar documentos de cómo poder... No es esa, es la otra pregunta que me hiciste. Ay. Tiene que ver con la vaina tecnológica. Te decía, no me Ay, no me preguntes eso. acuerdo. ¿Que dónde lo puedes ver? ¿Cómo se puede ver? Ay, cierto. Dale. ¿Dónde va a estar publicado el tercer Sí. capítulo, Carlos? Yo tengo una recientemente creada página en Facebook que se llama Polificción, que es el mismo usuario que tengo en Twitter. Entonces puedes buscar en Facebook Polificción y puedes suscribirte a ese canal. Y en YouTube tengo mi canal que se llama Carlos Andrés Vera y ahí también puedes suscribirte y ahí va a estar esta noche a partir de las 7:30 de la noche. Ya, ¿tú me puedes mandar un link directo a mí para no tener que yo transar con esa brujería? Claro, ¿Sí? claro que puedo. YouTube es algo sencillo. No me Y convence que es algo sencillo, mucha hermano. mucha gente además me dice, oye, pero ¿por qué no medios comunes y todo eso? Pues yo ni siquiera he intentado abrir esa puerta. En mi experiencia,
los medios tradicionales, entre comillas, no siempre se quieren comprometer de la forma en que uno se compromete cuando muestra este tipo de relatos. Me consta. Primero. Y segundo, yo me he dado cuenta que en estos tiempos uno es su propio medio también. Es decir, uno puede tener un alcance muy importante y un efecto muy importante en la sociedad sin necesidad de aparecer en un medio tradicional. Cierto, esa parte me tienes que enseñar. Todavía no aprendo. Mario Tamayo me ha querido convencer. Aquí está Mario Tamayo, que te quiere preguntar. Adelante, Mario. Carlos Andrés, comentaba con tu papá, yo no soy obviamente cineasta ni estudié cine como tú, pero soy bastante aficionado a la materia. ¿Cómo? A mí me gustó mucho Propaganda. La parte técnica, obviamente, el contenido es algo subjetivo. A unas personas les puede gustar, a otras personas no les puede gustar. Desde el punto de vista del cineasta, no del activista político, no de la persona con una orientación política clara, como es la tuya, ¿cómo hiciste para las partes subjetivas que todos las tenemos al momento de opinar? Y en este caso son más, no es que te compare con Michael Moore, pero sí. ¿Cómo no convertirte en un Michael Moore? Porque Propaganda está muy bien narrado. Y está narrado en base a la realidad. Se ve que es un documental hecho de manera seria y real. O sea, no es como decimos lo que vemos. No, está cargado para un lado o está cargado para el otro. ¿Cómo, a pesar, que no es un a pesar, cómo a pesar de tu condición política, pudiste manejar ese rasgo tan difícil que es la objetividad? Es que yo no trato de ser objetivo, trato de ser honesto en la forma en que narro los hechos. Y trato también de hacerlo a través de un formato, es decir, ya de lenguaje cinematográfico, de una forma que permita que la audiencia se conecte, se emocione y se deje llevar por el relato. Pero tienes balance ahí, hay balance. Es que eso es lo que voy yo. Es que no se trata de no se nota cargado, no se nota cargado. No se trata por ejemplo, no se trata de ser neutral. A mí la neutralidad me parece una tontería y mucho más en el cine. Y mucho más en el cine si tú quieres político o militante. Yo, como les dije al inicio, yo tenía una premisa antes de hacer Laberinto, y esa premisa es porque yo tengo una postura ante lo que sucedió en octubre, y yo no voy a abandonar esa postura salvo que en el camino me dé cuenta de que estoy equivocado. Esa postura está asignada por una palabra que acabas de usar: honestidad. En el caso de Propaganda que te preguntó Mario, yo he usado otra referente a lo que Gisela llamaría el formato, y en periodismo se llama balance. ¿Cómo haces, como te dijo Mario, a pesar de tener una posición, para tener balance y no ser lo que es Michael Moore, sin desconocer sus extraordinarios valores, dotes narrativos e irónicos, sobre todo rasgos de humor, sarcasmo, burla, etcétera? ¿Cómo haces para no ser un apologista o un panfletario? Pues la verdad, creo que pasa, o sea, no tengo una respuesta clara, no lo he pensado mucho. Creo que mi estilo, y esto lo siente la gente cuando ve mis documentales, es honesto. Es decir, yo no estoy tratando de engañar a la gente, y creo que eso se entiende o eso se transmite cuando ellos ven mi trabajo. Si bien saben que tengo una postura muy clara política, no estás viendo elementos forzados en la narración. Okay. No estás viendo que un evento yo lo transformé y lo redramaticé y lo estoy tratando de, no sé, incluso de ponerle una música demasiado dramática para que la gente está sufra claro. exceso. Okay. Mario Tamayo te quiere preguntar una más. ¿Por qué documentales y no películas, Carlos Andrés? Películas también estamos trabajando. No, pero de estos temas así, porque a veces los temas políticos en las películas trascienden más. Ojo, no. Sí, es verdad. No Sí, desmerezco bueno, el documental para nada. No, me encantan los documentales como género, pero a veces uno se recuerda más del hecho histórico gracias a las películas. Sí, bueno, en mi experiencia, mira, el camino te va llevando, ¿no? O sea, cuando uno es estudiante, cuando uno empieza a hacer cine, pues tiene una determinada idea, un determinado plan, una determinada visión, pero luego está la realidad. Y en mi caso la realidad me ha llevado más hacia los documentales. Los documentales además son mucho más fáciles de hacer. Yo puedo producir un documental como el que van a ver esta noche con un equipo de 5 personas. Una película cuesta millones y demanda un equipo de cientos de personas. Carlos Andrés, ¿cuándo vienes por acá?
Espero que en la próxima semana o un poquito Ya. después. Avísame Tengo con tiempo muchos para que estés en la pendientes. cabina un rato. Te quieren conocer más que interpelar. Tengo ¿ok? muchos pendientes en Guayaquil, sí, sí quiero ir, Visitar a tus hermanas, entre otros. entre otros, sí. Gracias por tu tiempo, la verdad. Gracias por tu aporte. Gracias por perder un poquito de sueño parándonos bola. Y 19:30, 20 horas máximo. Se terminará de exportar el documental, que no significa mandarlo en un barco y en un container afuera. Colgarlo, que es para mi colgarlo en generación internet. En tu época sí hubiese No, sido otra cosa. exportar Estoy eso. exportándolo todavía. ¿Qué vas a coger una cantidad de DVDs y mandarlos en una caja en avión? Por Dios. Un abrazo grande. Así era cuando literalmente, yo me acuerdo, acompañarle a usted al canal 13 en las antenas del Pichincha. Subías conmigo a llevar los cassettes, ¿verdad? Yo subía Ibas en la con usted camioneta. en el Niva. Es uno de mis primeros recuerdos de niño. Era Yo un Niva rojo. Recuerdo ir con mi papá en un Niva rojo a entregar unos cassettes en Canal 13 en las antenas del En Pichincha. 1983, Yo tenía era una irresponsabilidad 84, llevar a este chico de 3 83, años. no sé. Sí, 83. Hasta el 83 dice eso allí. Puedo hacer la última, ya, la bueno. pregunta. ¿Te quieren seguir preguntando? No, tienes que Solo venir, una más. tienes que venir Una acá. más, A ver, una Gisela, más. Gisela quiere una más, si no me incendia la más, cabina. una Dale, más. dale. Carlos Andrés, si pudieras, si te animarías a hacer un documental de tu padre, ¿qué destacarías? Sabes que sí lo he pensado muchas veces. Es una buena pregunta. Yo creo que mi papá es un... Mi papá es un guerrero. Yo siempre he dicho eso, ¿no? Él no nació para ser papá. Y lo digo en el buen sentido, ¿eh? Yo tengo mucho que aprender de mi papá, pero él no nació para ser papá, para ser un hombre de familia, para ser un tipo estable, él nació para pelear, ¿no? Y vivir peleando. Tú lo quieres sacar de ese territorio y él se vuelve para allá. Él no se encuentra, no se halla a sí mismo, sino es en la guerra. Y cuando estás con él, es como estar en la guerra. Está tarde siempre tiene algún problema, siempre tiene 254 quejas, siempre está estresado. No importa si las cosas están bien o están mal, siempre es igual. Desde que, incluso cuando nos íbamos de vacaciones a Bahía y éramos niños, vivíamos tensos porque estábamos atrasados al avión, porque teníamos que hacer tal cosa a tal hora, porque ya nos teníamos que ir, porque mi papá si hubiéramos nacido, yo creo que nació en la época equivocada, debimos haber nacido en la época de los romanos y él debe haber estado ahí en el Coliseo romano sacándose la madre con los gladiadores. Pero entonces le tocó pues vivir esta época y ser quien es. Yo creo que ese personaje de mi viejo a mí sí me gustaría alguna vez intentar honrar, no honrarlo, digamos, registrar su legado, ¿no? Registrar su legado porque creo que mucha gente no lo entiende. Yo mismo no lo entendía, lo he ido comprendiendo con los años, ¿no? He ido entendiendo y comprendiendo más a mi papá con los años. Hace 20 años yo no lo entendía, hace 20 años yo pasaba enojado con él, ¿no? Ahora comprendo. Mil gracias. Lo comprendo. ¿Por qué le dices así? Qué hermoso. Pero le digo Mícar, por mí Carlos Andrés. Yo le decía de chiquito, mi Carlos Andrés. Entonces la abreviatura es Mícar. Un abrazo, recupera el sueño y mil gracias por todo, de verdad. Sé lo que ha significado para ti hacer esta pausa mientras estás exportando el documental. 17 horas 12 minutos. Abrimos vacante.